Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde Lima, para todo el Perú, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Las cosas están bastante críticas en el sector agropecuario. Hay toda una batahola de cuestionamientos a la gestión del ministro Cayó de parte de los principales gremios del país, sobre todo de Conveagro. El director de la revista Agronoticias, Reinaldo Trinidad Ardiles, que también es miembro de Conveagro, manifiesta pues que como consecuencia de las malas políticas en este sector, para el año 2012 habrá 20% menos de presupuesto. Hay toda una política que va a permitir el ingreso de transgénicos, pese a que en el Congreso ha habido amplia mayoría para estar en contra de esta idea. Según estos gremios y la revista Agronoticias, no se está haciendo nada frente a la desleal competencia de las importadoras subsidiadas en el exterior, no se está promoviendo la compra de alimentos oriundos del Perú en los programas de asistencia alimentaria, que fue una de las promesas de campaña del presidente Ollanta Humala. No hay una política de prevención ante los imponderables climáticos y la crisis económica internacional. Se sostiene que hay funcionarios corruptos que se mantienen en el Ministerio de Agricultura. En fin, una serie de cuestionamientos a la gestión del ministro Cayó. No así necesariamente al gobierno de Ollanta Humala. De manera que el tema dará para muchísimo más. El día de hoy no nos acompañará Reinaldo Trinidad. Se nos ha informado que está en unas importantes reuniones gremiales en Conveagro. Nos ofreció venir la próxima semana, como siempre. Y el día de mañana sí vendrá un conocido economista agrario, como es Manuel Lajo, arequipeño, y muy conocedor de la problemática agropecuaria nacional desde hace muchos años, un estudioso sobre la seguridad y la independencia alimentaria, así que está comprometido para el día de mañana, estimados amigos. Muy bien, vamos a tener entonces el día de hoy un programa directamente vinculado a la educación, y para tal efecto, estimados amigos, me acompaña el señor Carlos Reynoso Yáñez. Él es presidente del Consorcio de Colegios Católicos del Perú. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por estar en el programa. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, amigos, queremos comentarles que Carlos Reynoso acaba de presidir un importante evento de colegios católicos en la heroica ciudad de Tacna, en donde nos ven tanto en señal abierta como en cable. Un saludo para Tacna. Y cuéntanos, Carlos, primero, ¿qué clase de evento se realizó en Tacna? Esta es una convención anual que tiene la Escuela Católica, y esta es la 24ª Convención Nacional. Y se escogió Tacna porque dentro de lo que es la estructura interna nuestra, siempre hacemos las convenciones nacionales fuera de Lima. Lima nunca se hace una convención nacional. Y esta 24ª convención ha sido muy bien organizada por Tacna. Hay que, yo diría, ser muy profesional para haber hecho una convención en la cual se han albergado 2.300 maestros. Yo creo que en muy pocas reuniones de este tipo, de este nivel, se reúne tanto maestro. Y se ha tenido 2.300 maestros porque no había más capacidad. Esa era la máxima capacidad que nos permitieron por los locales donde se realizó esta convención. Y la ventaja de este tipo de convenciones es que tiene dos facetas. Una son la parte que es exposiciones magistrales, donde se tocan temas muy específicos, y la otra son talleres, que es una segunda parte que es en la tarde. Y culminamos siempre con lo que llamamos buenas prácticas, donde se escogen las cosas que hacen muy bien las diversas regiones del país y se comparten en esa convención. Es una actitud positiva, realmente sí, lo felicitamos, eso es muy bueno. Que es una de las cosas que tratamos de incentivar, o sea, que no se guarden lo que hacen. Yo siempre les digo a los profesores, en la medida que tú compartes algo, te enriqueces más porque te obligas a mejorar lo que estás haciendo. ¿Podrías mencionar algunas experiencias así positivas, buenas? En todo lo que es relativo, por ejemplo, a la enseñanza de la biología, a la enseñanza de las ciencias sociales, a la enseñanza de la comunicación, a la enseñanza incluso de las matemáticas, o sea, todo el espectro, se trata de colocar todo el espectro que hay en una escuela, para tratar de decir simplemente, mira, esta es la forma como hago yo, una clase, porque uno de los temas que nos preocupa muchísimo es que definitivamente nuestros alumnos hoy en día son muy distintos de hace, yo diría, hasta 5 años atrás.
A veces esas frases que se dicen, tenemos escuelas del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y a veces estamos desfasados en ese tipo de facetas. Un punto que a mí me llama siempre la atención, por ejemplo, la poca posibilidad que tiene un chico hoy día de guardar silencio. No está acostumbrado a guardar silencio. Otra posibilidad, que lo que siempre creemos es que todo lo visual le llama la atención, ya tampoco eso es una cosa que le llama la atención a ellos. Lo que sí quiere ahora es hacer. Y sin embargo tenemos sectores, o tenemos en general una educación que lo único que es escuchar. Cuando por el oído ya yo diría no, a un chico no le comunica nada ni le dice nada. Y por eso estas convenciones van un poco a eso, a decir simplemente, primero en esta convención que ha sido el tema la escuela católica, lugar de esperanza en el mundo actual, se ha tratado de dar un mensaje de que todavía la escuela tiene una vigencia. El problema está en cómo lo hacemos. De acuerdo. A ese punto quería llegar. Muchos peruanos, entre ellos me incluyo yo, hemos sido educados en colegios católicos. Yo pasé por el Salesianos del Cusco y el Champañá de Miraflores. Y realmente siento que yo he recibido, gracias a Dios, a mi familia, una buena educación, no solamente en conocimiento, sino creo yo en valores, en amor a la patria, en fin, ese tipo de cosas que me parecen que son importantísimas y que no las veo. Y la primera percepción que yo tengo es que los colegios católicos en el Perú sí han trabajado en eso. Entonces, ¿por qué ahora muchas veces se los cuestiona, se los anatematiza, en fin? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Lo que pasa es que yo creo que hoy en día hay muchos distractores que no existían antes. Hoy día, por ejemplo, lo que es medio de comunicación social, yo diría, es un elemento que, con el perdón, no favorece ni en nada a lo que es una inserción en valores. Otro tema que yo creo que hay que cuidar muchísimo es el tema de familia. Y creo que la historia nos está dando un poco, si la revisamos, un ejemplo de que cuando se destruye la familia, se destruye la sociedad, se destruyen las civilizaciones. Entonces no es broma, o sea, sin embargo, a pesar de que sabemos que eso ha sucedido en la historia, actualmente parece que no le damos la importancia. Al no existir la familia, la sociedad empieza a tener una crisis. Y esa crisis puede llegar a extremos de lo que estamos viendo hoy. La familia en el sentido de unión entre hombre y mujer, claro. ¿No es cierto? Estamos hablando de la familia. La familia. Hay que rescatar ese concepto. Hay que rescatar mucho ese concepto. Así es. Porque simplemente si no, terminamos un poco en lo que yo llamo cosas que se acomodan, o porque creemos que sucede en la sociedad y hay que legalizarlos, hay que ponerlos como elementos normales, cuando realmente no es lo que el mundo por su historia ha dicho que se debe hacer. Entonces, ese es un tema que para mí son dos facetas fundamentales, lo que es la comunicación, los medios de comunicación y lo que es la familia. Tenemos que volver a ese tema, porque de lo contrario simplemente vamos a tener mayor cantidad de crisis. A mí cuando me preguntan por las cosas que pasan en nuestra sociedad, yo diría, no nos debe extrañar, porque no estamos haciendo nada para que no suceda, sino estamos yendo siempre a lo que es el lado negativo. Yo me pregunto, cuando uno se levanta y prende un medio de comunicación social, yo creo que mejor es apagarlo, porque no empiezas bien el día en que todas las noticias que hay no son del lado positivo. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Hay que ir al rescate de la familia, hay que ir al rescate de los valores que antes eran el núcleo, digamos, esencial de la sociedad peruana, de la sociedad latinoamericana, que permitió el crecimiento de grandes naciones en América Latina en su momento, y eso hay que decirlo. Y acá yo quería que nos comentes un poco también, porque también soy un convencido de ello, sobre el rol fundamental que ha tenido la Iglesia Católica por encima de otras iglesias en su momento en el desarrollo de nuestro país. Y acá creo que no estoy ofendiendo a nadie. Claro, yo creo que aquí hay un punto que es importantísimo en la historia. La historia del Perú se inicia con la Iglesia Católica. Entonces, eso no podemos olvidarlo nunca. Entonces, no hagamos hoy en día, digamos, aspectos por pequeñas cosas, aspectos negativos, cuando realmente la historia del Perú nos dice que fue creada una sociedad porque la Iglesia Católica influyó. Puede haber tenido sus pros, sus contras, sus defectos, como toda cuestión humana. Pero yo creo que la historia nos dice, nuestra Iglesia Católica es la que generó en este país lo que fue. Entonces,
Entonces no nos podemos olvidar de eso. Y por eso nosotros como Escuela Católica estamos tratando de rescatar un poco el papel primordial de la escuela, para tratar de empezar a ser más idénticos con nuestro mensaje. De acuerdo. Y esto parte un poco, yo diría, con el ejemplo típico y propio de los maestros. El maestro eso es un modelo, querámoslo o no. Entonces no puede haber maestros que diga yo trabajo en un colegio y después del colegio ya soy otra cosa. No, el maestro es un maestro de 24 horas del día. Y donde vayas vas a ser punto de referencia. Entonces, un poco ese es un tema que como Escuela Católica estamos trabajándolo mucho con el criterio de identidad, que es básico para que podamos entender que realmente no se predica tanto cuanto a las cosas que dices, sino en cuanto a las cosas que te vean a ti cómo las practicas. Entonces, porque muchas cosas se pueden decir, pero a un niño hoy en día no lo convences con decir cosas, lo convences viendo reflejado en la persona las cosas que él está diciendo. Con actitudes, con el ejemplo. Y eso es básico. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, yo quiero destacar también, digamos, el rol social que ha tenido la Iglesia Católica en la educación, no solamente en escuelas privadas, sino en muchas escuelas públicas, la labor de los misioneros en la selva, en muchos puntos de avanzada del territorio nacional, acá en Lima, en zonas marginales, por ejemplo, los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, son un ejemplo no solamente de educación en valores, sino de muy buena educación. Son la excepción que siempre ha confirmado la regla, digamos, en medio de colegios públicos de no muy buena calidad, por ejemplo. Es que yo creo que generalmente se ha puesto el hecho de decir calidad cuando tienes medios financieros, medios económicos o elementos en las clases que cómo poder enseñar. Yo creo que no eso es un tema. Muchas veces confundimos eso, es decir, porque yo me pongo una computadora o una pizarra interactiva, ya con eso voy a tener buena calidad en la escuela. Hay muchos que lo tienen y no son escuelas de calidad. Por eso nosotros también como consorcio de escuelas católicas hemos empezado hace ya 3 años un sistema de acreditación internacional. Pero no una acreditación internacional de tipo de calidad de que yo tengo solamente procesos que los hago bien. No, 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 no. Va más allá. Es un poco si tu perfil de proyecto educativo concuerda con lo que estás sacando. Porque la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, un niño que inicia el colegio a los 3, 4 años, cuando termine su quinto y media cambió toda la realidad del mundo. Entonces, si no te adecuas permanentemente, no te actualizas permanentemente, vas perdiendo el paso de lo que es propiamente una educación. Y eso es lo que tenemos que mirar como escuela. Por eso, este sistema de acreditación que se ha implementado en el Consorcio de Centros Educativos Católicos va a 93 estándares que tienes que cumplir en los diferentes núcleos, desde el perfil del proyecto educativo como identidad hasta el último servicio que dé el colegio. Me hacen señas, vamos a hacer unos pequeños cortes comerciales, por favor, Carlos Reynoso, y después nos comentas un poquito más a fondo el tema de las acreditaciones y cómo es el proceso que está inserto, ¿no es cierto?, en el Consorcio de Colegios Católicos que tú presides en nuestro país. Regresamos, amigos, y viene también nuestro común y conocido amigo educador para participar con nosotros con comentarios con Carlos Reynoso, Guillermo Ruiz Guevara. No, ustedes se acuerdan perfectamente de él, viene con mucha frecuencia al programa. Vamos a unos cortes y regresamos. Estamos hablando sobre educación y la influencia de la religión católica en la educación en nuestro país. Bien, amigos, continuamos con Carlos Reynoso Yáñez, presidente del Consorcio de Colegios Católicos, que está realizando una serie de eventos en todo el país. En casi todas las ciudades del Perú la idea es hacerlos menos en Lima. O sea, son en esencia anticentralistas. Totalmente. Y eso está bien. Y este es un canal descentralizador. Ahora, estábamos hablando, aparte de la labor, digamos, que ustedes realizan de promoción de la familia, de los valores, del relanzamiento de los colegios católicos, que han jugado un rol muy importante en el desarrollo del país, están trabajando con un sistema de acreditaciones. Correcto. De colegios católicos. Pero es un sistema que tenemos un convenio con México, en el cual para poder acreditarse un colegio tiene que pasar 3 años.
un primer año que es el primer año de preparación para que cuando realmente entre al sistema no se encuentre sin los fundamentos que se pide el sistema. Después tiene el segundo y tercer año, es ya propiamente la acreditación en sí, que es 93 estándares que tiene que cumplir. Desde el inicio primero, que es todo lo que es el perfil del proyecto educativo, que es un poco la identidad de la escuela. O sea, lo que más interesa en este proceso de acreditación es la identidad. O sea, no interesa tanto si tienes 50.000 computadoras o si tienes un buen laboratorio, no. Es un poco sobre todo ver si el personal del colegio, los profesores, los padres de familia tienen el perfil que el colegio está exigiendo. Porque es una de las cosas yo creo que en la educación nacional tenemos que convencernos. O sea, si yo coloco a un hijo mío en un determinado tipo de colegio, tengo que entender que el perfil que estoy escogiendo es el que debo seguir también como familia. Pero el colegio no es un enemigo, es mi aliado en el proceso educativo. Entonces, este sistema va un poco a eso. O sea, tratar de que cuando yo tengo un proyecto educativo, yo tengo un perfil de educativo católico, yo tengo principios que cumplir en cuanto a los aspectos valorativos, yo soy consciente como familia que debo tratar de apoyar esto. Entonces, y después, dentro de estos estándares, hay lo que es mucho, se cuida mucho lo que es la capacitación del profesorado. Debe haber proyectos muy concretos de que el profesor al año debe tener tantas horas de capacitación. ¿Por qué? Porque el mundo avanza, el chico tiene otros medios que nos enseñan o nos dan pautas para poder educar. Entonces, si el profesor no se prepara anualmente, no es que yo me preparo, tengo un título y con eso ya conseguí. Yo siempre les digo a los profesores lo siguiente: tú así seas doctor en lo que sea, ya no te vale el doctorado si no te sigues actualizándote. Y se pide un promedio de 200, 300 horas anuales de capacitación, porque es la única forma de lograr esto. Por eso incluso estos congresos van un poco a eso. Son 120 horas que se exige como evento del congreso, para tratar de ayudar. Entonces, después de este sistema de acreditación, al final del tercer año se le da la placa que se acredita como un colegio que cumplió los 90 y tantos estándares de la acreditación. Pero solo le dura 4 años. Al cuarto año tiene que volver a reacreditarse. ¿Por qué? Porque ya se pasó el tiempo en el cual el colegio tenía que haber modificado. Si no se modifica, significa que ya la acreditación no le es válida. Y creo que eso es básico e importante. Nunca uno debe dejar de decir, porque ya tengo una placa muy bonita que me acredite, ya con eso he logrado los objetivos. Y dentro de estos sistemas hay todo lo que es la parte curricular, todo lo que es la parte de infraestructura, toda la parte de procesos de atención al público. Cada departamento de lo que es contabilidad también debe ser acreditado, porque hoy día hay que manejar las cosas técnicamente. Yo me pregunto siempre, hoy día un director no puede solo saber de pedagogía. Tiene que saber de leyes, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de administración, tiene que saber de pedagogía. Informática. ¿Por qué? Porque definitivamente hoy en día, yo les digo, el director, de acuerdo a ley, es responsable civil y penal. O sea, tiene que responder por la administración. Entonces, cuando se manejan técnicamente las cosas, cuando se manejan profesionalmente las cosas, los colegios tienen éxito. Entonces, si no, simplemente son colegios que pueden llegar a un momento en que dejan de tener una vigencia en el país. De acuerdo. Ahora, coméntame, ¿ya hay varios colegios que se han sometido a estos sistemas de acreditación en el país? No, actualmente estamos con el primer grupo, que son 13. Ya. 13 colegios que están en este proceso de acreditación de todo el país. ¿Cuántos colegios religiosos hay, católicos hay en el Perú? O sea, por lo menos afiliados a nosotros son 1000 colegios. Ya. Entonces, pero actualmente hay 13 en el proceso del primer año de acreditación, 12 que están en la etapa de preparación para iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se necesita para poder hacer el sistema es bastante fuerte. Yo he tenido que preparar cerca de 6 años a la gente para que inicie el proceso de acreditación. 6 años personal especializado, todos tienen que tener maestría en calidad educativa. ¿Algún país en América Latina que esté a la vanguardia, digamos, en colegios católicos en la acreditación? México, el sistema que estamos empleando en México tiene ya, ¿qué te digo?, como cerca de 200 colegios acreditados. Y México es un país laico, ¿no? Es un país laico. Es un país laico. Pero
ahí están las paradójicas. Los colegios que se acreditan son todos colegios católicos. Es una de las paradojas, pero es una realidad. Argentina también, me imagino. Argentina no tanto, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia también, Panamá, Costa Rica, que son los que han asumido ese contexto. De acuerdo. Porque esto sale un poco de la Confederación Interamericana de Educación Católica, que ha asumido este sistema como un sistema adecuado para los colegios católicos. Excelente. Tema interesantísimo, vamos a seguir con él. Yo te quiero invitar unos minutitos, Carlos, a visualizar una experiencia de calidad educativa de la que fuimos testigos nosotros en Orcopampa, en las alturas de Arequipa, cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar, dentro del ámbito de influencia de Minas Buenaventura, en donde vamos a poder observar educación de alta calidad, profesores capacitados y niños con acceso al internet, a pizarras interactivas, en fin, buen ambiente, buenas vibraciones, y en donde lo esencial, como decías tú, no sé si podemos ir viendo las imágenes, es básicamente, esa es una pizarra interactiva. Yo quisiera que observemos la actitud del maestro, y estamos a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es un aula, digamos, bien puesta, ¿no? Como podemos observar, los chicos, se nota hasta en el uniforme los chicos, la limpieza de las aulas, ahí están los muchachitos uniformados, ¿no? Y llegamos de casualidad, o sea, no se prepararon para las cámaras, ¿no? Esa es la pizarra interactiva que permite que el chico escriba, ¿no? O sea, no, es una especie de tiza electrónica, ¿no? Esto, según tengo conocimiento, lo tienen pocos colegios, incluso en Lima, ¿no? Y allá ya se está empleando ese método. Muy pocos colegios. Y esta es la tecnología que el chico maneja. Esa es la tecnología que el chico maneja, que le gusta además. Sí. Es un poco lo que comentábamos del nivel de participación. O sea, el chico ya no quiere estar estático, no quiere estar sentado, quiere hacer algo. Y esto creo que es una prueba muy clara de cómo debe hacerse. A mí lo que me llamaba la atención, Carlos, era la familiaridad de estos muchachos en esa región de nuestro país con ese tema. Y creo que ese ambiente se lo dan los maestros, que la mayor parte de ellos siguen capacitaciones permanentes. O sea, Minas Buenaventura tiene un convenio con IPAE, que están todo el año capacitando a los maestros. Ojo, entonces se han tomado en serio el asunto. Yo creo que el secreto está ahí, o sea, el maestro debe capacitarse permanentemente comparativamente con otros países que el maestro tiene un ranking dentro de la sociedad muy alto. O sea, hay países que el maestro es el líder de las profesiones en los países. En Perú lamentablemente no hay ese nivel, o sea, el profesor todavía sigue siendo como una especie de una persona de una profesión mando medio, por decirlo lo menos. Pero creo que cuando se capacitan, miren, los resultados son excelentes. Y aquí no hay que yo como colegio que estoy en las alturas puedo ser menos que otro. Yo acabo de estar en Cusco, en lo que era la acreditación de los Camaroques de Cusco, y realmente se queda sorprendido la cantidad de conocimiento que tiene esta gente de experiencia. Y simplemente por no tener un cartoncito no tiene acceso a lo que puede tener todo el mundo. Y eso sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros, o diría muchísimo más que muchos ingenieros agrónomos dedicados a algo. Así es. Efectivamente, incluso alguna vez escuché un comentario en el sentido de que ni siquiera una excelente nutrición era garantía, digamos, de buena calidad y buen rendimiento en el estudio. Se dan casos de chicos malnutridos en condiciones, digamos, de vida socioeconómicas muy bajas, pero que tenían un alto rendimiento académico, ¿no? Claro, el problema es un poco tomar las cosas de forma integral. De hecho, la salud, la alimentación, los primeros años influye y es vital. Y creo que es una tarea, yo diría, de preocupación del país que se dé esto. Porque definitivamente un niño malnutrido también el nivel de rendimiento va a ser muy bajo. Entonces, hay veces cuando se hacen evaluaciones de tipo internacional, uno dice, pues, ¿qué quieres, ¿para qué lo evalúas si sabes que el resultado va a ser ya negativo por de dónde proviene, cómo hacen las cosas? Pero yo creo que el país es muy rico para poder, digamos, tener inconvenientes en que la educación se pueda llevar a cabo por todas partes. La cuestión es que se ha centralizado tanto o se ha puesto programas curriculares para todo el país en la misma forma, cuando realmente es un país tan heterogéneo
que cómo pongo programas igualito que en Lima, que en las zonas más altas. O sea, tendría que haber una diversidad incluso de horarios. No puede ser que todo el mundo empiece en marzo y termine en diciembre, porque hay zonas que no es el ciclo normal de esa sociedad. Así es, Carlos. Vamos a unos cortecitos comerciales, por favor. Ahora sí vamos a venir con los comentarios de nuestro consultor en temas educativos, Guillermo Ruiz Guevara, que compartirá el set en breves minutos. Estamos en un programa para hablar exclusivamente de la educación católica en el Perú. Regresamos. Bien, estamos ahora acompañados también de Guillermo Ruiz Guevara. Guillermo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, nuevamente gracias por la oportunidad de estar con tu público. Y quisiera que nos comentes un poco sobre lo que acabamos de ver en Orcopampa, en las alturas de Arequipa. Este tipo de educación interactiva, ¿qué te parece? ¿Qué opinas dentro del contexto de la conversación que tenemos con Carlos Reynoso? Primero tendría que tomar el término que has usado de interactividad y que se refiere a esa oportunidad que tiene el alumno con el maestro y el hecho de trabajo o el fenómeno de análisis que puede ser un texto, que puede ser la lectura de un hecho de la historia o de repente de algún tema científico. Esa interactividad, esa oportunidad de agregar, quitar y entonces analizar, clasificar la información, es una oportunidad que no se podía trabajar, o por lo menos no adecuadamente, con pizarra y tiza, ni tampoco con plumón. Además, ya escuchábamos muchos comentarios de los maestros que se sentían perjudicados en su salud por la tiza, y recientemente, cuando hemos descubierto los residuos de plomo de los plumones, en estas pizarras ese peligro no existe, porque los colores que se utilizan es software. Pero eso, que es un asunto de forma, termina siendo solo un tema de coyuntura cuando advertimos esa identificación que tiene el alumno para actuar de esa manera, para interactuar con los hechos y los maestros en una mayor proporcionalidad de temas. Y el derecho a equivocarse ahí se convierte en una cuestión anecdótica, y si ocurre, es superado rápidamente sin burla del conjunto de alumnos, sino por el contrario, como la oportunidad de entender que esa no era la manera de escribir, esa no era la manera de interpretar, o esa no era la clasificación adecuada, y todos van aprendiendo. No solo el que se equivocó, sino otros que han visto la experiencia. Entonces, esas experiencias interactivas, la pregunta sería, ¿estamos en condiciones, todos los egresados de las facultades de educación del país, de aplicarlas? No. Lamentablemente no, ¿no? O sea, eso es lo lamentable. Hay unos desequilibrios, ¿no es cierto?, en nuestro país alarmantes, y la educación obviamente no se salva, ¿no? Sí. Y para completar el tema tendría que remitirme a un hecho que aconteció el último día viernes, en que deberé saludar la oportuna intervención de la ministra de Educación, Patricia Salas, quien hizo una exposición a la Mesa del Acuerdo Nacional sobre el proyecto educativo 2011-2016 que va a impulsar el gobierno. Y uno de los temas que trató, entre muchos, por cierto, todos importantes, trató el de la conectividad y el de la inserción de las tecnologías en los procesos educativos. Ante ese tema en particular, a una intervención que tuve, cité que ya sabemos en el país que mayor cantidad de computadoras no hacen mejores maestros, y que mayor ancho de banda y cantidad de internet no genera mejores aprendizajes, y que la ruta que debe tomar el Ministerio de Educación no es únicamente con los profesores en ejercicio para actualizarlos y darles estas herramientas modernas, sino también con las facultades de educación, porque el mejor proyecto de desarrollo tecnológico en 5 años termina desvirtuándose si no vienen nuevos maestros preparados para continuar esa ruta que el Ministerio de Educación puede haber trazado. Y si evaluamos cómo están formando a los maestros en las facultades de educación, debo decirte con una mirada quizás, no sé si excesivamente crítica, Carlos tendrá la oportunidad de decirme de repente, que no hay un trabajo de profundidad en innovación metodológica
que inserten las tecnologías de la información como recurso didáctico. De acuerdo. Carlos, tu comentarios a lo que acaba de decir Guillermo Ruiz. Y de arranque te pregunto, dentro del sistema de acreditación, obviamente están contemplados el uso de las nuevas tecnologías de información, en fin, y la capacitación que lo mencionaste. Correcto, yo creo que ese es un tema que se tiene muy puntual en cuando hay un sistema de acreditación. Por eso hablaba yo un poco de lo que es la cantidad de horas que debe capacitarse un docente. Definitivamente en la Facultad de Educación este tema no lo toman muy en cuenta. ¿Por qué? Porque había que ver si las facultades tienen la infraestructura para hacer esto. Esa es la primera cosa que había que preguntarse. Y segundo, simplemente, si no lo tiene, había que invertir en estos esquemas modernos de capacitación. ¿Por qué? Porque seguimos lo que manifestaba anteriormente, con profesores del siglo pasado y con alumnos que no les interesa lo que el profesor enseña, sino otro esquema distinto al que el niño quiere actuar. La prueba está que simplemente el niño lo que más hace en todo su proyecto ya no es muchas veces jugar, es interactuar con una pantalla, lo cual también encierra un peligro muy grande, porque se vuelven un poco impersonales los muchachos de hoy en día. Y el profesor, si no sabe, no entiende eso, automáticamente va a suceder que está en disociación con lo que el chico quiere. Y por ejemplo, una de las cosas, digo, los colegios o las entidades educativas, ¿cómo están? Siguen teniendo la parte frontal. Los alumnos ubicados frente al profesor. Cuando yo les digo, ¿por qué no ponen las carpetas alrededor de la clase? ¿Por qué no ponen las carpetas, que digo, en grupos de 4 o 5? O sea, para romper un poco el esquema de tipo tradicional para que el chico interactúe. Y esto, las pizarras es interactuar. No es quedarse estático. Yo diría, el profesor debería hablar 5 minutos y el alumno trabajar 40. Porque ese es otro de los fenómenos muy claros del muchacho hoy en día. No están acostumbrados a trabajar, porque siempre han sido pasivos. Y la pasividad lleva como consecuencia lógica el que alguien le dice algo y él simplemente, si puede, escucha, o si no, no escucha, pero al final no hace nada. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, yo quería también preguntarle a Guillermo una experiencia extraordinaria, escuchando un comentario de Carlos Reynoso, con relación al trabajo que desempeñaste tú, Guillermo, en la Municipalidad de Los Olivos, que es un distrito emblemático de Lima Metropolitana, que gracias a una buena gestión de su alcalde, el señor Felipe Castillo, hay que decirlo públicamente, está totalmente conectado con fibra óptica, es decir, el distrito está conectado totalmente con fibra óptica. ¿Cómo se puede aprovechar ese recurso único en el Perú, en un distrito tan emergente como es Los Olivos, para mejorar la educación? Pero eso lo contestarás en el siguiente segmento, porque vamos a unos cortes comerciales. Tengo el orgullo de estar con dos expertos que han manejado y manejan experiencias realmente exitosas en el sector de educación, amigos, como son el señor Carlos Reynoso Yáñez y Guillermo Ruiz Guevara. Y yo me olvidé de decir que Carlos Reynoso, aparte de ser presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos, es también presidente de la Conferencia Interamericana de Educación Católica. Regresamos. Bien, amigos, continuamos con el señor Carlos Reynoso, que es presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y presidente de la Confederación Interamericana de Educación Católica, y el educador Guillermo Ruiz Guevara. Estábamos comentando el excelente evento que se realizó en Tacna entre el 9 y el 12 de octubre, denominado 24ª Convención Nacional de Educación Católica, la Escuela Católica, el lugar de esperanza en el mundo actual, que congregó a más de 2.000 profesores, ¿no? 2.300 profesores. De más de 1.000 colegios católicos que tenemos más o menos en el Perú. Sí. Muy bien, bueno, ojalá pues que se vaya reconquistando el mundo católico en nuestro país, que perdió terreno en los últimos años, ¿no? Vamos a entrar en esas honduras y profundidades por ahora. Guillermo, estábamos comentando la experiencia en Los Olivos y te cortamos. ¿Cómo se puede aprovechar en el distrito de Los Olivos el hecho de tener fibra óptica en todo el distrito para mejorar la educación y exhibirle al país un modelo educativo realmente piloto, por llamarlo de alguna manera? Lo que se está construyendo en Los Olivos es realmente un modelo de ciudad digital en la que el propósito
de la fibra óptica es abastecer de conectividad a todas las instituciones educativas, sin costo, a todos los centros de salud, pero también para una plataforma de seguridad con más de 500 cámaras que van a cubrir toda la ciudad, cada rincón del distrito, con un alineamiento que permita y no solo identificar, sino hacer seguimiento de cualquier acto delictivo que pueda darse en la ciudad. Entonces, los 96 kilómetros de fibra óptica que se han instalado son anillos que permiten ahora implementar una plataforma de conexión para proveer también de Internet a los domicilios. Este proceso de construcción, que es iniciativa y un modelo diseñado por el propio alcalde del distrito, el doctor Castillo, tuve la oportunidad de acompañarlo desde la Gerencia de Educación, Salud e Inversión Social y hasta ahora continúo con él apoyándolo en este proyecto que continúa en su proceso de desarrollo. Y nos dio la oportunidad de explicarles a los profesores cómo aprovechar esta tecnología. Entonces, a más de 2.000 profesores, debo de citar que en Los Olivos son aproximadamente 5.000 maestros en 3 instituciones educativas estatales y privadas. Y este proyecto es para todos. Se hizo un programa de actualización para que tengan el dominio de las tecnologías, pero también se les explicó cómo debe servir en las aulas. En este momento, ellos ya saben que el próximo año cada colegio va a tener su propio canal de televisión. Desde cada aula los chicos van a poder mostrar los contenidos que producen y cada alumno se va a convertir en un productor de contenidos. De manera que ya no va a ser la clase frontal que citaba Carlos y que efectivamente es algo que hay que superar urgentemente, sino que se le está dando al alumno la oportunidad de ser protagonista en la construcción de sus aprendizajes. Acá tendríamos que citar que hay toda una lógica y una filosofía pedagógica que tiene que ver con lo que George Siemens propuso hace apenas unos 4 años y que por primera vez se implanta en el Perú, casualmente desde Los Olivos, que es el conectivismo. Una metodología que supera lo que el constructivismo fue y hasta ahora como propuesta metodológica, pero en donde se explica que primero hay que fortalecer el enlace de las neuronas del ser humano a efecto de darle las capacidades suficientes para que alcance los desarrollos intelectuales, emocionales y cognitivos que se desean, y que por extensión ese conectivismo interno a nivel de neuronas, de cerebro y de capacidades, utilice las tecnologías para ampliar su capacidad de dominio del conocimiento hacia sus pares, hacia otras personas. Es decir, el conocimiento que yo no tengo lo tiene Carlos o lo tiene Ricardo, y el conocimiento que Ricardo no tiene o lo tiene Carlos o lo tengo yo. Y en esa interconexión compartimos, nos extendemos, nos comunicamos, y entonces los conocimientos son una propiedad compartida en línea. Esto que Siemens articuló como un modelo teórico hace apenas 4 años se está convirtiendo ya en una propuesta que empieza a impactar los modelos educativos en Europa, en Asia. En Perú recién comienza esto a tomar forma, pero en Los Olivos lo hemos tomado muy en serio al punto de explicar que esta es la plataforma y los modelos sobre los cuales vamos a empezar a producir y estamos seguros que en unos pocos años se va a convertir en una vitrina de resultados no solamente ya de carácter estructural dentro de lo que es la educación, sino dentro de lo que es la salud con la telemedicina, dentro de lo que es la seguridad ciudadana, las oportunidades de desarrollo a los empresarios que residen y producen en Los Olivos, a las amas de casa y en general a todos los habitantes del distrito. Es un impacto cultural, educacional, real. De acuerdo. ¿Cuál es la opinión de Carlos Reynoso como educador, como representante de los colegios católicos sobre esta posibilidad de la que habla? No posibilidad, esta realidad de la que ya está hablando Guillermo. Yo creo que son esfuerzos que realmente ahí significa apostar por la educación. Una de las cosas que yo creo siempre, después de tantos años de estar metido en la educación, digo, es el sector que menos invierte. Tenemos acuerdos internacionales con la OEI
de invertir hasta llegar a un 5 o un 6% del Producto Bruto Interno y sin embargo no avanzamos ni siquiera a 0.25 cada año, que fue un compromiso. A veces yo simplemente digo, ¿para qué se firman acuerdos si realmente no los vamos a cumplir o no tenemos por lo menos el deseo de cumplirlos? Pero no solo se trata del hecho de invertir, hay que invertir bien, ¿ya? Y un poco con lo que decía Guillermo, en el hecho de compartir, también se debe ver lo que hacemos nosotros en estos congresos, compartir las experiencias que comentaba antes. O sea, no se pueden guardar las buenas experiencias para cada colegio. O sea, sí, en el mundo educativo, en el mundo, digamos, de la enseñanza, no nos acostumbramos a decir, mira, yo hago esto, tú lo puedes imitar, lo puedes hacer. Fíjate, simplemente la educación nunca va a avanzar. Y creo que el hecho de compartir experiencias de los chicos, el hecho de compartir los maestros de experiencia, creo que es el punto neurálgico para que un país avance. Pero definitivamente tenemos que invertir. De acuerdo, Carlos. Vamos a ir unos cortecitos comerciales y vamos a regresar con el quinto bloque, por favor. Este es un programa muy importante, aprovechando la presencia de estos dos brillantes educadores que queríamos ofrecerles, estimados amigos. Estamos preparando una entrevista también, no se la pierdan, para el día sábado, con un programa de cultivo de café en las zonas de Jaén y San Ignacio, en donde se ha logrado mejorar la capacidad de producción de 5 quintales por hectárea, en algunos casos hasta 90 quintales, gracias a la organización, a créditos, trabajo en equipo en esta región del país, en Jaén y San Ignacio. Mañana vamos a estar con algunos de los directivos del programa de trabajo de café. No se lo pierdan, esto va a salir, perdón, el día sábado. Y en esta oportunidad estamos conversando sobre la educación católica en el Perú y la educación en general, con dos expertos en el tema como Carlos Reynoso y Guillermo Ruiz. Vamos a unos cortes y regresamos. Amigos, continuamos con Carlos Reynoso, presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y presidente de la Confederación Internacional de Educación Interamericana de Educación Católica, y con nuestro amigo educador Guillermo Ruiz Guevara. Estamos comentando con Guillermo la extraordinaria experiencia de Los Olivos, que han logrado instalar fibra óptica en todo el área de este emergente distrito del país, ¿no es cierto?, que concentra probablemente la mayor población de clase media en el Perú. Y yo lo que le quería preguntar a Carlos, por ejemplo, es, yendo ya a lo concreto, ¿no? ¿Cómo podría aprovechar una iniciativa, por ejemplo, como el Consorcio de Colegios Católicos, para llevar su mensaje, sus ideas, su forma de educar, por ejemplo, si hiciese un convenio con un distrito como Los Olivos? Yo creo que todo lo que se haga en cuanto a lo que es convenios para mejorar la educación, yo creo que es vial, porque nosotros tenemos colegios en Los Olivos también. O sea, por eso yo digo, cualquier cosa que signifique un aporte más a la educación, teniendo una red tan grande como la que tenemos nosotros de Escuela Católica, creo que se puede aprovechar muy bien las experiencias que se hacen en todo este tipo de colegios. Y un poco yo diría, ese es un tema que tenemos que nosotros empezar a cambiar de mentalidad, porque es un poco la cultura. Nuestros maestros están muy acostumbrados a que lo que hago lo guardo, que lo que hago como nuevo, que nadie me lo copie, que las cosas de reformas que yo hago, tratar de dejarlos encerrados en mi mundo. Y creo que ese es un tipo de cultura no muy adecuado, porque en la medida que tú compartas te enriqueces muchísimo más, porque vas a asumir las experiencias de otros niños, de otros profesores, y creo que eso es vital. Pero tenemos que cambiar la cultura. Y paralelamente a esto, entender un poco que todo este tipo de esquemas necesitas cada día más prepararte. Si yo me convenzo de esto, automáticamente voy a tener por lo menos la experticia de decir simplemente, mira, sé muy poco. Porque yo creo que sí los maestros tenemos un problema, que como somos maestros, enseñamos, creemos que nadie nos puede enseñar. Y eso es un grave error. Y eso es un grave error. O sea, ¿por qué? Porque nunca dejas de aprender.
Y no porque tú enseñas un curso en determinada forma, ya con eso es lo único válido. No, hay otro que te puede enseñar, que lo puede enseñar más fácil o en mejor forma. Entonces, ese compartir, yo creo, un poco lo que se está haciendo en los estudios, creo que es fundamental. Y ese tipo de experiencias había que replicarlas. Habría que replicarlas. Es una buena práctica. Y Guillermo, ahora, brevemente, porque ya estamos terminando el programa, ¿y cómo se financió esto? Absolutamente recursos propios y la inteligencia del alcalde, que programó sus ingresos para un programa de largo aliento, porque como comprenderás, los costos que se han tenido que usar desbordaron un programa hasta de 4 años de inversiones continuas. Entonces, no es tan sencillo, efectivamente, pero hay una lección aprendida. Sí se puede. Sí se puede. La municipalidad es propietaria de la fibra. Así es. No es que ha subcontratado una empresa, es propietaria de la fibra, ha comprado la fibra. Totalmente, totalmente. Y ahora más bien está en condiciones de entrar en convenios público-privados para poder explotar estos ductos, esta capacidad instalada y darle servicios a la comunidad y a los distritos circundantes. Que dicho sea de paso, para que esto no resulte puramente palabritas para el público, nosotros nos comprometemos desde acá a visitar el distrito de Los Olivos y hacer una nota, un reportaje, amigos, sobre cómo se ha atendido todo un distrito que debe tener un área, pues, debe ser mucho más grande que la mayor parte de distritos tradicionales de Lima, ¿no es cierto?, para hacer un reportaje sobre cómo ha sido el tendido de fibra óptica en Los Olivos, que ahora es un sector, pues, absolutamente emergente, es un emporio de negocios, de comercio, de una nueva clase media peruana que está surgiendo, ¿no? Y eso es bueno. En Los Olivos hay 320.000 habitantes, pero también es una ciudad dormitorio. Muchos de los residentes de Los Olivos laboran en el centro de Lima, en otros lugares, pero tiene una población flotante de 400.000 visitantes diarios. De otro lado, cuando observamos la matrícula de las instituciones educativas, es el doble de la población de escolares residentes. Vienen a estudiar en Los Olivos porque tienen un mejor paisaje, una mejor infraestructura y más seguridad. Así es. Carlos Reynoso, muchísimas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Felicidades y éxitos en los proyectos que se están manejando a nivel Perú y a nivel América Latina. Guillermo, muchas gracias también. Amigos, ha sido todo por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana.